Buenas tardes. Primero que todo, agradecerles al equipo de Sporting por brindarnos el espacio el día de hoy para realizar esta charla y claramente a todos ustedes por estar presentes de esta manera virtual. Mi nombre es Rodrigo Llamosas Mesa, soy nutricionista de Dos Pinos y el día de hoy les vengo a hablar un poco respecto a leche como bebida hidratante. Entonces, es algo muy importante que en el día a día ustedes en sus entrenamientos, en sus sesiones, en sus partidos van a necesitar hidratarse. Entonces, la leche puede ser una de esas alternativas que les va a ayudar propiamente en ese proceso de rehidratación. Entonces, para entender un poco este proceso, vamos a ir como poquito a poquito desde el aspecto cuánto es el porcentaje que tiene el cuerpo de agua, para qué sirve, y ahí vamos a ir de una manera continua. Entonces, algunos aspectos que se van a tomar en cuenta sería la distribución de líquido en el cuerpo, luego el reflejo del estado de hidratación corporal, y luego leche como parte de la estrategia, ya como para unificar todo ese conocimiento o parte de la teoría para ver si ustedes lo pueden poner en práctica en el día a día. Entonces, empecemos. Igual, si van surgiendo dudas, al final de la presentación se va a brindar un espacio para irlas respondiendo. Entonces, nuestro cuerpo básicamente está compuesto por un 60% de agua, el cuerpo humano. Si se dan cuenta aquí en la imagen, esos porcentajes hacen referencia al porcentaje de agua que contiene ese órgano. Entonces, el cerebro contiene aproximadamente un 75%, la sangre un 83%, el hígado un 68%, el riñón un 83%, y ahí podemos ir sucesivamente viendo esos porcentajes que están compuestos propiamente por agua. Es por esa razón la importancia de hidratarse, porque a nivel de desempeño deportivo nos va a favorecer antes, durante y después. Y de esta manera vamos a obtener un beneficio nutricional como tal. Por acá está lo que es la sudoración. Muchos ya lo hemos vivido en carne propia, que es la sudoración, pero se los voy a explicar. Como está en la imagen acá, ven ese, vamos a ver si por aquí el cursor, con el cursor como circulito. Bueno, primero que todo para aclarar, el sudor es el mecanismo que el mismo cuerpo lo produce para poder regular lo que es la temperatura. Entonces, cuando nosotros realizamos actividad física, nuestro cuerpo se pone caliente y eso eleva nuestra temperatura. Al elevarse nuestra temperatura, necesitamos ver de qué manera la podemos regular. Y es un mecanismo que solito hacemos que empiece el proceso de sudoración. Entonces, esto permite la regulación de nuestra temperatura. Y eso está prácticamente que debajo de nuestra piel, bueno, en la dermis, como lo que se conoce como la dermis. Entonces, si ustedes ven ese circulito, aquí se concentra prácticamente lo que es la glándula sudorípara. Estas están compuestas por un 99% de agua y un 0,5% aproximadamente de lo que es sodio y cloruro de potasio. Entonces, cuando nosotros empezamos a realizar actividad física, la temperatura de nuestro cuerpo se eleva, todo este líquido que está en este circulito sube por ese conducto. Vamos a ver por qué es el cursor. Sube por ese conducto y llega a nuestra piel, y en el poro que tenemos en la piel se libera esa agua o ese líquido, que sería el sudor, para poder regular la temperatura. Entonces, es algo importante. Todos sudamos cuando realizamos actividad física. Claramente que aumenta cuando realizamos una actividad versus cuando estamos sin hacer absolutamente nada o estamos sentados. Importante, esa pérdida de agua, porque al fin y al cabo es pérdida de un líquido, puede ocurrir también cuando nosotros orinamos. Ahí estamos perdiendo líquido. En el proceso de sudoración también se pierden líquidos. En el tracto gastrointestinal también se pierde líquidos. Es ahí donde nace la importancia de una rehidratación constante y saber o verificar cuáles son los parámetros que me permiten ver propiamente cómo es ese estado de hidratación. Disculpe. Entonces, en esta pantalla, como pueden ver, dice reflejo del estado de hidratación corporal. Entonces, son 4 aspectos que podemos nosotros tomar en cuenta, mejor dicho, ustedes como atletas, como personas físicamente activas, para que puedan verificar qué tan hidratados están, o si se han deshidratado, tener en cuenta diferentes aspectos. Entonces son 4: los biomarcadores en sangre, sensación de sed, color de orina y la masa corporal. Y les voy a ir explicando cada uno de estos. Entonces podemos empezar primero con los biomarcadores en sangre.
Entonces, aquí están los biomarcadores en sangre. Entonces, generalmente los biomarcadores en sangre, como su nombre lo dice, son pruebas a nivel sanguíneas, a nivel de sangre, que me permiten evaluar el estado de hidratación de los atletas. Regularmente esto se utiliza antes de las competencias para verificar cómo están esas cantidades de líquido que usted propiamente hayan tenido, o también nos pueden servir esos biomarcadores en sangre en caso de que algún atleta ante un posible evento se haya deshidratado y esto haya afectado su rendimiento deportivo o inclusive puede llevar a la muerte. Entonces toman en cuenta diferentes aspectos, que es propiamente un examen de sangre que sacan todos estos resultados. El equilibrio ácido-base, electrolitos, urea, creatinina, urianálisis, glucosa y osmolalidad. Entonces, para ustedes propiamente, todos esos nombres pueden ser muy nuevos. Entonces, es un examen de sangre y el médico, prácticamente la persona o el profesional en su gran mayoría, que les interpreta esos resultados. Entonces, al lado de cada nombre de esos vienen unos rangos y la idea es que cada uno de ustedes esté dentro de esos rangos. Ni abajo, ni muy abajo, ni muy elevado, porque claramente va a tener un efecto negativo. Entonces, eso es más que todo para que tengan en cuenta que los biomarcadores en sangre, esa es su función, ver qué tan hidratados ustedes están y es a nivel de sangre. Luego, podemos seguir lo que es el color de la orina. Este es un método o una alternativa muy sencilla y empírica, podría decir. Entonces, esta es una escala de hidratación. Es algo muy sencillo que solamente ustedes se pueden dar cuenta qué tan hidratados están. Si aquí lo pueden observar en el nivel 1, 2 y 3 significa el color de la orina. Siempre hay que tratar que cada vez que nosotros vamos al baño a orinar o tenga un color semitransparente o amarillo, semiamarillo tirando hacia transparente. Nunca, o procurar por lo menos que no sea amarillo, porque como lo pueden ver en esta escala, el 4, el 5, el 6, el 7 y el 8, prácticamente, bueno, el 4 al 6 es deshidratado, del 7 al 8 es severamente deshidratado, entonces eso es muy peligroso. Les comento, el único color de orina que sí puede ser amarillo en su gran mayoría de casos es cuando apenas nosotros nos levantamos. ¿Por qué razón? Porque hemos permanecido por un periodo de 7, 8 o 6 horas en donde prácticamente no hemos consumido nada o hemos aguantado sin querer durante el proceso en el que estamos dormidos ese deseo de orinar. Entonces la primera orina siempre va a ser de ese color, amarilla fuerte. Pero después de esa nos tenemos que ir hidratando de una manera constante para que en el transcurso del día tenga un color semitransparente o un amarillo muy, muy tenue. Luego, otro aspecto para verificar ese estado de hidratación es la sensación de sed. Aquí lo pueden ver en esta imagen. Entonces, la sed es prácticamente la primera señal que el cuerpo necesita líquido. Esa es la señal. Ok, no tiene nada de malo que todos tengamos sed cuando realizamos actividad física, porque estamos forzando a nuestro cuerpo. Lo que sucede es que si ese deseo de sed llega prácticamente a los 10, 5 o hasta 15 minutos después de haber realizado actividad física, si llega durante ese tiempo, significa que usted como atleta o usted como persona no se ha preparado de una manera correcta o no ha ingerido el líquido suficiente para poder satisfacer esa necesidad. Entonces, la sed en un periodo muy corto es una señal de deshidratación y prácticamente que podríamos decir que es una herramienta cualitativa para nosotros evaluar ese estado de hidratación. Entonces, si tenemos sed en un periodo menor a 15 minutos, significa que tampoco nos hemos hidratado de una manera correcta. Luego, otro aspecto que nosotros podemos considerar serían, o mejor dicho, diferentes aspectos que intervienen. Entonces, está el aspecto ambiental y les voy a poner unos ejemplos. La temperatura, la aclimatación, ropa y equipo cómodo o acorde al lugar donde van a jugar o a entrenar, altitud, el flujo de aire y la humedad. Entonces, no es lo mismo jugar a las 8 de la noche en Cartago, que regularmente es un clima frío, que jugar a mediodía en la Olla Mágica en Punta Arenas. Son climas totalmente diferentes en donde ustedes
como atletas se tienen que adaptar a ese clima y tienen que rehidratarse en función al lugar y al horario donde van a jugar. Entonces, por eso le digo que el ambiente es un factor determinante y la gran mayoría de casos de deshidratación es a causa del ambiente, porque los atletas o las personas no se preparan de una manera correcta. Luego, otro aspecto que deberíamos de considerar no es que cualquier líquido nos va a rehidratar o nos va a hidratar. Eso es algo importante. Hay diferentes tipos de líquidos, diferentes tipos de bebida. Luego, en el caso del fútbol específicamente, ya ustedes saben que dependiendo del clima, se da un tiempo a mitad del primer tiempo y a mitad del segundo tiempo para que los atletas se puedan rehidratar. Entonces, las personas encargadas de este proceso de rehidratación ya deben de tener lista un área, una mesita, como lo quieran llamar, para que ustedes como atletas lleguen automáticamente a tomar el líquido necesario. Ahora, tiene que ser un líquido de un volumen pequeño, porque ustedes no pueden consumir muchísimo líquido porque van a continuar jugando y tienen que tener esa cantidad adecuada, por lo menos esas recomendaciones de los diferentes micronutrientes o macronutrientes para que ayuden en ese proceso de rehidratación y a la misma vez de recuperación. Entonces, eso para que lo puedan tomar en cuenta. Y otro aspecto, ustedes tienen que preparar a su estómago. Así como ustedes entrenan para tener una condición física, al estómago lo tenemos que nosotros que preparar. No pretendan que si nunca han acostumbrado a estar consumiendo una cantidad constante de líquido durante los entrenamientos y pretenden consumir mucha cantidad de líquido durante un partido, ténganlo por seguro que no van a tener mucho efecto positivo, a ver, les puede caer mal. Por eso, traten de simular hasta dentro de lo posible ese consumo de líquido durante los entrenamientos, durante ese colectivo, que a la gran mayoría les gusta, me imagino, al final de los entrenamientos, para que de esa manera vayan acoplando su estómago de una manera progresiva y ya consuman ese líquido como la cantidad y ustedes mismos se conozcan para que lo puedan ejecutar en los partidos de fútbol. Otro aspecto que podríamos tomar en cuenta, había mencionado lo de la masa corporal. Entonces, aquí es algo para que lo puedan tomar en cuenta. Les voy a poner este ejemplo. La literatura recomienda que uno debe perder de entre un 1 y un 2% del peso después de realizar actividad física. ¿Cómo se traduce eso? Entonces, cualquiera de ustedes que pese 70 kilos aproximadamente. Así inició el partido de fútbol. Termina el partido de fútbol y se pesa y el peso que dice 69 kilos. Esos dos números, 70 y 69, se meten en esta fórmula matemática que dice porcentaje de pérdida de peso y eso arroja como resultado 1.5%. Ese 1.5% está dentro del rango que indica la literatura que se recomienda como recomendable. O sea, está bien que haya perdido esa cantidad de peso, que probablemente ha sido de líquido, y eso no repercute en su rendimiento deportivo. ¿Qué es lo que sucede? Que la persona tiene que rehidratarse en el transcurso, después de haber realizado esa actividad. Pero la situación cambia si este atleta de 70 kilos inicia con 70 kilos, termina el partido y está pesando 67, 66. Prácticamente estamos hablando de 3 a 4 kilos, que es mucho. Realmente son casos muy aislados, pero les comento, nada más como para poner esos dos extremos a nivel de porcentaje y se puede entender de una mejor manera la explicación. Eso quiere decir que sobrepasa ese 2%, está entre el 2 y el 7%, como lo indica este cuadrito, y eso significa que sí produce un efecto negativo a nivel de rendimiento deportivo. Entonces, para que lo puedan tomar en cuenta. Un dato curioso, probablemente la gran mayoría de ustedes los conoce, Zinedine Zidane, cuando era en sus épocas de jugadores, de su hidratación y rehidratación, porque era uno de los jugadores que perdía aproximadamente de 3 a 4 kilos por partido y era propiamente sudoración. Entonces, para algunos que lo han visto en video, usted analicen los videos, la camiseta, la pantaloneta, todo el bañado en sudor, bañado en agua prácticamente, pareciera como si se hubiera bañado y hubiera salido a jugar.
Es algo muy curioso, pero importante, porque de esa manera afectaba su rendimiento deportivo. Y él sabía que le sucedía eso, y por esa razón él ya tenía un protocolo de ingesta de líquidos. Otro dato importante es la tasa de sudoración. Entonces, muchos me pueden preguntar, bueno, ¿cómo puedo yo darme cuenta cuánta es la cantidad de líquido que necesito después de un entrenamiento, después de una sesión muy fuerte, después de un partido? Prácticamente es un trabajo en conjunto. El nutricionista, su preparador físico y usted como atleta, como persona como tal. ¿Por qué razón? Es tratar de simular el lugar donde usted acostumbra a entrenar o a realizar los partidos e ir con su equipo de trabajo, nutricionista, preparador físico y el atleta. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Se pesa al atleta antes de realizar la prueba, luego se mide exactamente cuánto líquido ha ingerido durante ese proceso de preparación, de entrenamiento, de partido, también medir cuánta cantidad de orina y luego los minutos de actividad física, si fueron 60 minutos o los 90 minutos o 70 minutos de partido, en fin. Entonces todo eso se mete en una fórmula matemática y da como resultado, y eso nos permite tener una aproximación de cuánto es la cantidad de líquido que usted necesita después de un entrenamiento o de una sesión o de un partido. Entonces, esto sería una de las maneras que se recomiendan para verificar o para saber esa tasa de sudoración. Luego va a existir lo que son estrategias de hidratación. Entonces, es algo muy, muy curioso, porque no todos los deportes aplican con la misma estrategia. Entonces, por ejemplo, en el caso de fútbol, se habla que por lo menos 2 horas antes de realizar el partido se recomienda el consumo de medio litro de agua o de líquido o de bebida rehidratante. ¿Ok? Y después de realizar un entrenamiento continuo de 60 minutos, quiere decir sin parar, después de esos 60 minutos, que es una hora, se debe suministrar entre 15 y 20 minutos la rehidratación. Pero lo más importante, esa rehidratación no puede ser agua, porque como les dije, el agua la sudoración está compuesta por lo que es sodio y potasio. Y nosotros, cuando realizamos actividad física en la sudoración, estamos perdiendo eso. Entonces necesitamos reponer ese sodio y ese potasio que nos ayudan a esa contracción muscular. Porque si no hay esa contracción muscular, ¿qué es lo que va a suceder? Que ustedes no van a poder desenvolverse de una buena manera, o van a empezar los famosos calambres. Entonces, es por eso que deben de saber qué tipo de líquido les puede favorecer en ese proceso de rehidratación. Y luego, una vez terminado la actividad física, se tiene que reponer entre el 150, inclusive algunas recomendaciones indican que hasta el 200% del peso perdido. Entonces, otro aspecto para que ustedes lo puedan tomar en cuenta. Ahora, siguen las opciones de líquido. Hemos hablado todo en general a líquidos, pero ya nos vamos metiendo de una manera progresiva a lo que es la leche en específico. Entonces, las opciones de líquido que nosotros vamos a encontrar en el mercado son diversas. Realmente nos tenemos que analizar por qué razón debemos de consumir la leche o por qué razón debemos de consumir X líquido para rehidratarnos. Todo esto tiene un apoyo científico, todo esto tiene una funcionalidad como tal. Tenemos que tratar de buscar alimentos, o en este caso, mejor dicho, bebidas funcionales que nos puedan ayudar. Y no bebidas, seamos claros, leche. ¿Por qué? Para no confundir los términos. Hay diferentes opciones: agua, bebidas energizantes o hidratantes, jugos, té y leche. No estoy diciendo que estas sean malas, sino que tenemos que trabajar en función a la leche. Entonces, cuando hablamos de la leche nos está proporcionando sodio. Entonces habíamos dicho que cuando nosotros hacemos actividad física, estamos sudando, en el proceso de sudoración perdemos sodio y necesitamos consumir sodio de una manera práctica y rápida para que nos ayude a esa contracción, para evitar los calambres, y la leche nos brinda un porcentaje de sodio. ¿Qué sucede con el sodio? A nivel de estilo de vida saludable siempre se menciona que debe de existir una restricción de sodio diario, o sea, no excederse de lo que se recomienda.
Entonces, se recomienda que en pacientes, en personas adultas, no se superen los 2 gramos de sodio. Eso se traduce a una cucharadita de sal. Pero en los atletas el caso cambia totalmente diferente. ¿Por qué? Porque ellos están perdiendo líquido y se necesita reponer. Entonces dice más o menos que por cada litro de sodio perdido se debe reponer, mejor dicho, por cada litro de sudor perdido se debe reponer entre 400 a 1000 miligramos de sodio. Ahora, no solamente sodio se pierde cuando estamos realizando actividad física o cuando estamos en un partido o cuando estamos en un entrenamiento. Se pierden diferentes minerales: sodio, potasio, magnesio y calcio. La leche es una alternativa muchísimo más práctica y la digestión es fácil, sencilla. Entonces, para tener una idea, según estas recomendaciones o este cuadro, indica que por cada 250 mililitros de leche descremada hay un aporte de 101 miligramos de sodio, de potasio 411 miligramos, magnesio 31 miligramos y calcio 325 miligramos. Las recomendaciones están a este lado derecho, que del sodio son 2300 miligramos, potasio 3.510 miligramos, magnesio 35, y el calcio en ustedes, con la gran mayoría que son adolescentes, son 1.300 miligramos. Entonces, para que lo tomen en cuenta, la leche ya nos está brindando un porcentaje que nos puede favorecer en el momento que hemos terminado o en el momento que estamos entrenando o jugando, o sea, durante. Esto para que lo puedan tomar en cuenta. Ahora, todo eso que yo les digo, como en la presentación anterior, tiene un respaldo científico, no es algo que yo pensé o es algo que yo supongo, no, todo tiene un respaldo científico, todo tiene una investigación. Y eso es lo bonito, que cuando uno viene y explica cualquier tema a cualquier persona, uno tiene que, con fundamento, decir, bueno, ¿quién lo indica? USDA. ¿Quién lo indica? La Organización Mundial de la Salud. Entonces, son organismos que respaldan todos esos criterios. Entonces les comento en esta presentación. Esta presentación es interesante como para entrar en contexto también con la importancia de ese consumo de leche. Por ejemplo, en este estudio se agarraron 72 hombres, se agruparon 72 hombres, tuvieron un ayuno de 8 horas. Ayunos que no consuman ni líquido ni alimento por 8 horas. Después de esas 8 horas se les suministró medio litro de agua y 30 minutos después se les dieron diferentes bebidas y luego se analizó la orina como el peso corporal para poder determinar el índice de hidratación que tiene la bebida. ¿Qué quiere decir? ¿Qué tanto nos hidrata esa bebida o ese líquido? ¿Qué sucede? Que aquí ustedes lo pueden ver. Ustedes dirán, ¿qué son esos números? Este número 1 es el índice de hidratación. Entonces, el agua es el punto medio. El agua no me deshidrata ni tampoco me rehidrata. Entonces, a partir del agua, para que puedan entender, si está por arriba de 1, significa que me está rehidratando, o sea, me está dando líquido para poder reponer. Y luego, si está por debajo de 1, significa que yo consumo y me deshidrata, quiere decir que pierdo líquido. Entonces, cuando se hace este análisis en esta investigación en específico, la primera opción que sale para rehidratar, o sea, para darle líquido o compensar ese líquido en mi cuerpo, es esta: suero de rehidratación oral con un valor a 1.5. Habíamos dicho que todo lo que esté por arriba de 1 me iba a favorecer. En segundo lugar, apareció la leche descremada. Descremada significa que no contiene grasa. Si se dan cuenta, salió con 1.44. Entonces, de 1.55 a 1.44 realmente es un margen muy pequeño. Entonces, es una gran alternativa para rehidratarnos. ¿Y por qué razón? Por los minerales que le había mencionado anteriormente: sodio, potasio, calcio, y aparte la composición de la leche, ya les voy a decir, va entre un 85 a un 89% de agua. Entonces es algo importante. Luego, como tercera opción para rehidratarnos, ¿qué salió? La leche entera. Leche entera hace referencia con toda su grasa. Luego, en cuarto lugar, apareció el jugo de naranja. En quinto lugar, el té frío. ¿Cuáles fueron las bebidas durante este proceso
que indicaron que deshidrataban, o sea, que en vez de darle ese líquido a mi cuerpo, lo que hacían era expulsarlo de una manera más rápida, cosa que no andábamos buscando, el café y la cerveza. Entonces, son estas dos opciones van a hacer que la persona se deshidrate, ya que van a inhibir esa hormona antidiurética. Entonces, lo que nosotros andamos buscando es retener ese líquido. Bueno, lo que andamos buscando prácticamente es ingerir líquido que nos permita la rehidratación y luego que el líquido que tenemos en nuestro cuerpo o el líquido que ya vamos a ingerir permita, la palabra correcta no es sostener, que permita almacenar el líquido y no perderlo de una manera tan rápida. Entonces, ¿cuál de esos aspectos podemos tomar en consideración? Bueno, las leches, aquí lo pueden ver en sus imágenes, están con diferentes porcentajes de grasa, con diferentes porcentajes de proteína, leches deslactosadas, leches con lactosa, entonces se puede ajustar a diferentes necesidades. Y de hecho, lo más importante, la leche saborizada, porque muchos pueden decir, bueno, qué rico tomarse una leche con sabor a durante el entrenamiento, durante el partido o post-entrenamiento. Bueno, ahí en la imagen lo podemos observar. Un ejemplo de eso sería la leche 50% más proteína sabor vainilla. Entonces, ahí está el ejemplo. Por otra parte, porque soy tan insistente o hago tanto hincapié como la leche como hidratante, ¿qué sucede? Los lácteos, al fin y al cabo, nos van a ayudar o están siempre presentes en estas recomendaciones nutricionales porque tienen ese efecto protector contra enfermedades y por ende van a tener un impacto positivo a nivel de nuestra salud. Entonces, se los recalco nuevamente, la composición de la leche va entre un 85 a un 89% de agua, contiene esos electrolitos que hemos perdido y también nos está aportando ese líquido que necesitamos. Entonces, aquí son algunos de los aspectos que deberíamos de considerar para rehidratarnos de una manera correcta. Entonces, se menciona que ayuda a la recuperación eficaz y es de bajo costo. Realmente un vaso de leche puede rondar aproximadamente los 400, 450 colones, que contiene una razón o un balance entre carbohidrato y proteína. Más adelante les voy a explicar por qué es tan necesario consumir leche, específicamente porque tiene proteína y porque tiene carbohidrato, respecto a otras bebidas a nivel comercial. Nos aporta lo que es monosacáridos y disacáridos. Es una bebida práctica, es de fácil consumo, nada más es abrir y consumir. Entonces, proporciona el líquido, el sodio que se ha perdido propiamente en la actividad física o durante el sudor, y luego que es una fuente de calcio. Entonces, el calcio también nos favorece a lo que es la contracción muscular. Entonces, para que nuestros músculos sigan en constante movimiento, nosotros no perder fuerza y mantener un mismo ritmo durante todo el partido, también nos está ayudando ese consumo de leche. Entonces, aquí podemos observar diferentes alternativas de leche con su aporte de sodio y también tomando en cuenta que contiene potasio. Entonces, aquí se puede observar las leches deslactosadas, descremadas o semidescremadas, la leche entera es la de caja roja, significa con toda su grasa, la leche 50% más proteína, la que pueden observar que indica 94 miligramos, que es esta, donde tengo el cursor, y las leches de aquí abajo, la de choco almendra y la de vainilla, que son leches 50% más proteína. ¿Eso qué significa? Que tiene 12 gramos de proteína por 250 mililitros, y los numeritos que están aquí en blanco significan el aporte de sodio que se está brindando por esos 250 mililitros, y está la leche doble proteína, que esta nos aporta 16 gramos de proteína. Entonces, para gustos y preferencias tenemos una gran variedad, o existe una gran variedad. También está la leche en polvo para que se pueda disolver en agua. Entonces, para los intolerantes, para los que están buscando o cuidar ese porcentaje de grasa corporal, para los que necesitan aumentar de peso y necesitan grasa adicional. Entonces, al fin y al cabo, se va a ajustar a diferentes necesidades. Entonces, no existe una leche mejor que otra, sino existe
la leche que se ajusta de mejor manera a la necesidad de cada uno de ustedes. En la siguiente diapositiva podemos tomar en cuenta algunos de los aspectos o valores agregados cuando consumimos propiamente la leche. Entonces, cuando nosotros estamos realizando actividad física, lo que le sucede a nuestro músculo es un daño muscular. Entonces, esos son nuestros músculos. Nuestro músculo está compuesto por fibras, entonces así están las fibras unidas. Cuando hacemos esta actividad física, las fibras empiezan a abrir un poquito. Significa como que se rompieron. Entonces, ahí existe una ruptura. Nosotros necesitamos ayudarlas a que vuelvan a su estado original. Entonces, para que nos pueda ayudar, para poder ayudarlas a volver a su estado natural o inicial, se necesita de proteína. ¿Ok? Entonces, la proteína nos va a favorecer en ese proceso de recuperación. Y luego, no cualquier tipo de proteína, tiene que ser proteína de calidad, proteína que regularmente el mismo cuerpo no la puede producir. Entonces necesitamos adquirir algún alimento. ¿Y qué mejor manera que la proteína de la leche? Su biodisponibilidad quiere decir que si de esta cajita de leche que aporta 12 gramos de proteína se puede absorber, que mi cuerpo puede absorber prácticamente que casi esos 12 gramos de proteína. Entonces son aspectos que nos van a ayudar. Algunas veces nosotros mismos por falta de conocimiento, mejor dicho, ustedes como atletas sienten lo que es ese dolor muscular que ustedes popularmente dicen, estoy arratonado el día siguiente o a las horas, uy, estuvo muy duro ese entrenamiento, estuvo muy fuerte ese partido y estoy arratonado. Y es porque no le ayudaron a sus músculos a recuperarse de una manera correcta y no le suministraron la proteína ni el carbohidrato en la cantidad. Entonces, para que lo tomen en cuenta. Y también puede ir acompañado de que no le dieron suficiente líquido y ese líquido, aparte de no ser suficiente, no contenía ni sodio ni potasio. Eso es lo que hace referencia un poco a la importancia o el valor agregado de la proteína a nivel de leche. Luego podemos observar lo que es el valor agregado del glucógeno muscular. Entonces, ¿qué es el glucógeno muscular? Se los explico de una manera muy sencilla. Entonces, el glucógeno es la forma en la que nuestro cuerpo almacena el carbohidrato a nivel muscular. Entonces, este es nuestro músculo, mi puño es el músculo de ustedes, este es la leche, entonces la leche le doy, aquí está la leche, le doy el líquido y ese líquido contiene carbohidrato. Este carbohidrato entra aquí al músculo y se queda. Esto va a ser el combustible para que mi músculo se pueda recuperar o para que mi músculo se siga desempeñando de una mejor manera en el entrenamiento o en el partido. Ahora, una vez terminado esta actividad física, hay cierto porcentaje de periodo que ese músculo se está recuperando, se habla de entre 6 a 24 horas. Entonces es un momento específico y fundamental para suministrarle ese carbohidrato al músculo, ese glucógeno muscular. Entonces, tenemos que buscar alternativas que sean sumamente prácticas. Después de haber realizado un partido de fútbol, le doy nuevamente el ejemplo, juegan en Punta Arenas a mediodía, terminan el partido, la gran mayoría de ustedes o todos va a tener mucha sed o ese deseo de tomarse algo. Claro, tienen que tomar un líquido que contengan todas esas características que les mencioné anteriormente y aparte que contenga un rango de porcentaje de carbohidrato que puede rondar de 0.6 a 1.5 gramos por kilogramo para esa recuperación. Pero les apuesto que ninguno de ustedes se les apetece en ese momento, habiendo terminado el partido, un casado. El casado va a contener carbohidratos. No estoy diciendo que el casado esté mal. Lo que estoy diciendo es que hay que buscar alternativas que sean mucho más prácticas, mucho más factibles, que nos puedan favorecer en ese proceso de recuperación muscular. Y la leche ya nos está brindando el carbohidrato necesario para ayudarle al músculo a que se vaya respondiendo de una manera progresiva. Claramente, después de haber realizado el partido, también existe otro protocolo de ingesta de alimentos para que ustedes se puedan recuperar. Pero de buenas a primeras tenemos que buscar esa alternativa de leche que nos pueda suministrar el carbohidrato.
Otro aspecto a tomar en cuenta es el valor agregado que puede tener la leche desde el punto de vista óseo, a nivel de huesos. ¿Por qué razón? Contiene calcio, contiene vitamina D. Al fin y al cabo, todo esto nos va a favorecer a huesos y dientes más fuertes, nos va a ayudar a la remodelación ósea, que son microfisuras que pueden suceder como parte del choque, parte del trote, parte de los piques, y necesitamos nuevamente como reponerlas o que se tienen que recuperar, y esto lo hace propiamente con una alimentación correcta, que nos está brindando calcio, claramente la leche, y osteoporosis. Entonces, ustedes como atletas, todos tenemos los huesos así. Los huesos están compuestos por microhuequitos y muy chiquititos. Entre más chiquito sea el hueco del hueso, significa que el hueso es un poco más duro. ¿Qué sucede? Cuando no le suministramos la cantidad de calcio y otros alimentos que pueden tener otros micronutrientes, esos huequitos se van haciendo un poquito más grandes. ¿Y qué sucede? Cuando el huequito se va volviendo un poquito más grande, la persona está más propensa a una fractura y por ende a una quebradura. Ustedes, como futbolistas, están en un roce constante, ni qué decir los porteros que se tienen que tirar, entonces tienen que tener huesos fuertes. Entonces, otro aspecto para tomar en cuenta. Entonces, en resumida cuenta, podríamos decir que los beneficios del calcio nos estarían ayudando al aumento de la síntesis de proteína muscular, o sea, recuperar al músculo. Luego, es un producto que contiene energía, entonces estamos consumiendo energía, nos está rehidratando, claramente porque aporta agua, nos ayuda a la reducción del dolor y nos favorece la resíntesis de glucógeno muscular, entonces ayudar al músculo nuevamente a que se pueda recuperar. Entonces, nos ayuda tanto a la composición corporal y a la adaptación del entrenamiento, como a ese proceso de recuperación. Entonces, ya podríamos decir que consumiendo la leche saborizada, hay 4 aspectos que nos van a ayudar, que sería la recuperación de esos electrolitos perdidos, sodio y potasio, que se pueden dar por la sudoración, que es algo normal, es algo innato del cuerpo. Luego, la proteína para que nos ayude a la recuperación muscular, acompañada del carbohidrato. No solamente proteína, se necesita proteína y carbohidrato. Y luego el calcio, que nos brinda la leche también, para que nos pueda favorecer a nivel óseo. Entonces, huesos más fuertes. Y prácticamente eso sería la presentación del día de hoy. Si tienen alguna consulta, alguna retroalimentación, con muchísimo gusto estoy para ayudarlos. Voy a dejar de compartir para poder ver sus preguntas. Vamos a ver. Si tienen alguna pregunta, alguna duda. Okay. Nada más como recapitulación, nada más para que lo puedan tomar en cuenta. Aquí está, vamos a ver, esta es la leche 50% más proteína, sabor vainilla, y esta es la de choco almendra. Son alternativas prácticas para ustedes para que puedan llevar como una opción durante o post entrenamiento. Son de 250 mililitros. Se encuentran prácticamente que en todos los supermercados. Tienen que tomar en cuenta que es deslactosada, entonces aquellos pacientes que presenten intolerancia a la lactosa, ese producto les favorece muy bien. Los 12 gramos de proteína que ya les mencioné. Respecto al aporte de calcio, aporta 412 miligramos de calcio, nos estaríamos acercando de una mejor manera a esa necesidad diaria que ustedes como adolescentes tienen que cubrir de una u otra manera. Y luego el sodio, que nos aporta 98 miligramos de sodio. Entonces, esos serían como los datos que tal vez les puede interesar.
Claro, dice Adrián Chévez, ¿se puede consumir antes del entrenamiento? Claro, por supuesto, sí se puede consumir. De hecho, antes, durante y después es una alternativa al consumo de lácteos. Vamos a brindar un par de minutos más. No tengan vergüenza, pregunten lo que deseen. Bueno, si es el caso de que a todos les quedó muy claro, no tienen ninguna pregunta, nuevamente les agradezco por el espacio que nos brindó el equipo de Sporting, especialmente los jugadores y el entrenador, y esperemos vernos en un futuro. Si tienen alguna duda, alguna consulta, no duden en contactarse con nosotros para poder ayudarlos. Espero que tengan un buen día. Nos vemos.